Mi nombre es Ángela Gómez y regreso con ustedes para las noticias de Directo América. Estos son los titulares. Se cumplen 72 horas del terremoto en Colombia y con ellas el límite esperado para hallar sobrevivientes bajo los escombros. El gobierno reporta 265 muertes y sigue la búsqueda de desaparecidos, que oficialmente son más de 400, pero podrían ascender a miles. Tenemos reporte desde Pereira. En Chocó ya finalizaron las tareas de búsqueda y rescate bajo los escombros y ahora la gobernación se concentra en la atención a los sobrevivientes. Pero el departamento sigue sin un censo que permita conocer el número real de damnificados y sus necesidades. Hablamos con la secretaria departamental de Salud. Y en Cisjordania ocupada, grupos de colonos israelíes asedian hogares palestinos en el pueblo de Qusra. Esta vez una familia palestino-estadounidense está entre las afectadas. Y esto aumenta la tensión con Estados Unidos, después de que Benjamin Netanyahu rechazara las directrices aprobadas por Donald Trump para Gaza. Tenemos reporte. Estas son las noticias. En Colombia, pasadas 72 horas del terremoto de magnitud 7.4, se cierra la ventana para encontrar sobrevivientes y los equipos de rescate aceleran sus labores. El último reporte de las autoridades informa de 265 muertos por la tragedia y son, según datos oficiales, más de 400 desaparecidos. Pero el número podría ascender a miles. En ciudades como Pereira sigue la remoción de escombros. Vamos a conectar con uno de nuestros enviados especiales a la zona de la tragedia. Rodrigo Sedano se encuentra precisamente en la ciudad de Pereira. Un saludo para ti, Rodrigo. ¿Qué pasa hoy en la ciudad? ¿Siguen las tareas de búsqueda a pesar de que se cierra esta ventana para encontrar sobrevivientes? Pues Ángela, como bien indicas, pasadas las 72 horas ya es mucho más difícil encontrar sobrevivientes. Pero hay casos bien reconocidos en otras situaciones que indican que tampoco se puede terminar de perder la esperanza. Aquí oficialmente en Pereira no hay confirmación de que esas tareas de rescate hayan acabado, por lo tanto hay que dar por hecho que siguen, si bien es verdad que desde la noche del martes que se rescató a una mujer de 32 años con vida, no ha habido más reportes de que se haya podido encontrar personas con vida debajo de los escombros. Lo que sí que se sabe es que hay sitios en los que la ciudadanía reporta que había personas durante el terremoto y a los que no se ha podido acceder. ¿Por qué? Porque yo creo que es una idiosincrasia muy concreta de lo que está pasando en Pereira, que a primera vista parece que la afectación no es tan grande, porque si bien hay varios edificios que se han desplomado enteros, poniéndolo en el contexto de la ciudad en general, bueno, son puntos muy concretos, pero hay que echar un vistazo más detenido para darse cuenta de que es una falsa ilusión, que la afectación en Pereira es generalizada, porque los edificios probablemente no se han caído, están en pie y si los ves parece que no están afectados, pero echando un vistazo más concreto, muchos tienen grietas que indican que claramente no se va a poder vivir allí en mucho tiempo, y algunos, como el edificio en Vico, un edificio de varias plantas cercano a la avenida Circunvalar, emblemática aquí en Pereira, están de pie, pero han perdido algunas de sus plantas. Este edificio, en torno a 3/4 partes de su altura, ha habido 2 plantas que han desaparecido, que la parte superior se las ha tragado por completo, y ahí hay reportes de que podría haber gente atrapada que todavía no se ha podido entrar a por ella. Por tanto, ayer también pudimos ver que las personas aquí en Pereira ya se están haciendo una idea, ya están empezando a asimilar de lo que esto va a suponer a largo plazo, que por suerte pueden contar la historia. El terremoto no se ha llevado sus vidas por delante, pero se ha llevado probablemente todo lo demás, sus casas, sus trabajos y la capacidad ahora mismo de salir adelante. Había gente que nos comentaba: estoy bien, mi casa está bien, me falta electricidad, volverá en unos días, pero mi trabajo ha quedado completamente destruido. Ahora mismo no tengo trabajo.
Hay que ver lo que reportan hoy las autoridades de Pereira. Por el momento lo que han dicho esta mañana es que las clases quedan todavía suspendidas, que no va a haber ni presencialidad ni clases de forma virtual. Todavía vamos a tardar un tiempo en ver cómo la normalidad llega aquí y a las zonas de alrededor. Estas zonas rurales, no solo de Pereira, del eje cafetero en general, donde todavía se reporta que hay pueblos que tienen bastante destrucción y donde no está llegando apenas ayuda. Bueno, Rodrigo, y un tema que ha entrado incluso en el terreno de la polémica. Ya empieza a llegar la ayuda humanitaria internacional y además el gobierno informó medidas económicas para atender la emergencia. ¿De qué medidas y de qué ayudas hablamos? Bueno, vamos a empezar por las medidas del gobierno, por tanto, de Abelardo de la Espriella, que ayer ya anunció ese decreto de emergencia económica. Es una figura constitucional que le da derecho al presidente en situaciones como esta, bueno, a declarar esa emergencia económica. Se lo tiene que aprobar la Corte, pero en principio parece que, dada la idiosincrasia del momento que vive Colombia, no va a haber problema. Esto le permitiría pues movilizar recursos para atender directamente y de manera rápida la emergencia que está viviendo el país. Es un poco lo que ha dicho Abelardo de la Espriella, que lo que quiere es crear un fondo para atender de la manera más rápida a los damnificados. Venimos hablando en los últimos días que se han ido ya anunciando también una serie de alivios tributarios para los afectados. Ayer también mucha gente nos preguntaba si sabíamos algo al respecto. Aquí en Pereira al menos se han habilitado puntos para que la gente se inscriba, para que den sus datos, para que los listados oficiales pues puedan contar con ellos y a partir de ahí a tramitar todas estas ayudas. En el aspecto internacional hay polémica sin duda, por lo que venimos hablando también desde el día de ayer, esta decisión del gobierno de aceptar en principio ayuda de rescatistas de países como Estados Unidos, Ecuador, Argentina o Israel, que también han mandado rescatistas, lo que viene siendo críticas porque dicen que están aceptando ayuda solo de países amigos. Hoy de nuevo Israel ha ofrecido ya ayuda económica también, China ha dicho que ofrece un fondo, España también. Son muchos los países que se están volcando para ayudar sin duda a Colombia en estos momentos. Rodrigo, gracias y avanzaremos más adelante cómo se desarrolla la situación allí en Pereira y en las demás zonas afectadas. Pero vamos ahora al departamento del Chocó. Aunque desde este miércoles la gobernación anunció el fin de las operaciones de búsqueda tras el rescate de una última familia sana y salva, preocupa que el departamento sigue sin tener un censo. Y esto hace imposible evaluar las necesidades reales de una de las poblaciones más empobrecidas y vulnerables del país. Vamos por eso al análisis con Ana Betsa Palacios, secretaria departamental de salud del departamento del Chocó. Muchas gracias por estar en France 24. Buenos días para todos. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de la situación del departamento del Chocó. Ana, sin un censo actualizado preliminarmente, ¿cuál es la dimensión de la ayuda que se necesita o de qué tamaño es la necesidad que tú ves ahora en el Chocó? Tenemos necesidades muy grandes. Desafortunadamente, la situación geográfica del departamento del Chocó no ha permitido que tengamos completo el censo, puesto que todavía tenemos municipios sin energía y tenemos municipios sin ningún tipo de conexión. Eso ha dificultado que tengamos la realidad, que sepamos en realidad cuántas personas han sido afectadas. Pero a hoy hemos logrado, y con corte de ayer en la tarde, hemos logrado saber que hemos tenido 277 heridos en el departamento, 13 personas fallecidas y 4.506 familias afectadas. Con respecto a la infraestructura de salud, tenemos registrado 40 infraestructuras en mal estado, y solamente tenemos dos infraestructuras que en este momento no están prestando servicios de salud. El resto está funcionando a medias. Tenemos 7 servicios cerrados, no infraestructuras, 7 IPS. Es como el censo que tenemos hasta ahora. Estamos tratando de llegar al resto de las comunidades de nuestro departamento
Ayer logramos ingresar a San José del Palmar y logramos estar en Unión Panamericana, que eran 2 de nuestros municipios que teníamos con reportada afectación, pero sin conocer exactamente cuál era la real afectación en estos municipios. Es muy pronto para hablar de la disposición de escombros. En el inicio de esta emergencia contaban ustedes con muy poca maquinaria para desbloquear vías y barrios. Quiero preguntarte cómo es ahora la situación y si hay algún plan en ese sentido o alguna directriz que venga desde el gobierno nacional. Sí, ya tenemos ingenieros en la zona, también está llegando la maquinaria. El gobierno nacional ha estado ayudándonos y muy pendientes de toda la situación que se está presentando en el departamento y creo que no es muy pronto para hablar de remoción de escombros, pero sí es muy pronto para decirte que ya tenemos organizada toda esta situación. Hemos empezado ya desde el día martes a visitar las infraestructuras y a mirar qué riesgos tenemos de habitarlas o no, sobre todo las infraestructuras en salud. Bueno, hablando precisamente de salud, ¿cuál es la preocupación sanitaria? Los servicios públicos vienen afectados desde antes y esto lo sabemos por el fenómeno del Niño, pero ahora se suma la contaminación por los restos del terremoto y la falta de acceso de la ciudadanía a viviendas y lugares seguros. Bueno, hemos perdido la comunicación, sin embargo, valiosa la información que nos entregan desde el Chocó. Sabemos que es difícil mantener las comunicaciones debido a las dificultades de conectividad dadas por el terremoto. Creo que ya tenemos de nuevo a Ana. Bueno, hemos perdido la comunicación, pero vamos a continuar y a un cambio de tema. Los colonos israelíes se niegan a acatar las órdenes y continúan con el bloqueo de las viviendas palestinas en Qusra, a pesar de que el ejército declaró zona militar cerrada. El asedio comenzó el domingo y los residentes cuentan que están aterrorizados. El embajador de Estados Unidos en Israel calificó de terroristas a los colonos presentes en la zona. Este reporte nos lo envió previamente nuestra corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Yanira Gómez Muñoz. Un gran grupo de colonos israelíes asedia desde el domingo a 3 familias palestinas de Qusra, una aldea cerca de Nablus, en Cisjordania ocupada, a las que en el pasado ya había atacado, tras encerrar a estas familias cortándoles el agua y la luz y levantando un puesto de avanzada a metros de sus casas. El ejército israelí ha decidido enfrentar a estos colonos desalojando a múltiples familias palestinas para iniciar lo que llamó una operación militar en la zona que prevé que dure al menos 3 días. El ejército afirma que busca proteger a los residentes palestinos y prevenir un conflicto entre ellos y los colonos. Ayer, sin éxito, intentaron expulsarlos y deshacer su campamento. Días antes se filmó a soldados rezando junto a los colonos y bebiendo con ellos, y en general suelen protegerlos cuando atacan. Por eso las familias atrapadas se niegan a marcharse, temen no poder volver a su hogar tras la operación, y es lo mismo que sienten los vecinos cercanos, que apenas tuvieron 1 hora para irse por la fuerza y cuyas casas han empezado a ser usadas por los soldados como puestos defensivos. Según el embajador de Estados Unidos aquí en Jerusalén, Mike Huckabee, si las autoridades israelíes han iniciado una medida más seria es porque su embajada ha tenido que intervenir, dejando en evidencia al ejército y a la policía. Está controlada por el colono y ministro ultraderechista Itamar Ben-Gvir. Y en un lenguaje inédito para Huckabee, que apoya los asentamientos ilegales en Cisjordania, ha llamado terroristas israelíes de acciones criminales a estos colonos. Ya a inicios de semana, según la prensa israelí, la administración Trump se mostró en privado muy indignada con Israel por no actuar ante la anarquía y la violencia de los colonos, cito textualmente, cuyos puestos ilegales también, de hecho, reciben dinero del gobierno de Netanyahu. El número de civiles muertos en la guerra de Ucrania alcanzó en julio su nivel más alto desde mayo del 2022, según datos de la ONU publicados este jueves. La Fuerza Aérea de Kiev dijo que Moscú disparó un número récord de misiles en contra de su país durante el mes de julio. Moscú dijo que 79 civiles perecieron en su territorio en julio y 601 resultaron heridos víctimas de esos ataques. Pero esto no pudo ser verificado por Naciones Unidas. En Reino Unido, el líder del partido Reform UK, Nigel Farage, votó en unas elecciones locales inglesas que lo enfrentaron a su principal rival, un humorista disfrazado de cubo de basura.
en una prueba de oposición inusual. Tras semanas de acusaciones por no haber declarado correctamente millones de libras recibidas de un acaudalado patrocinador, Farage dimitió del Parlamento el mes pasado para buscar un nuevo mandato en Clacton. Farage pretende demostrar su apoyo local para reforzar su posición. Y este 13 de agosto se cumplen 100 años del nacimiento de Fidel Castro, quien durante 5 décadas estuvo en el poder en Cuba, admirado como revolucionario por unos y como dictador por otros. Alcanzó la fama internacional al liderar una campaña guerrillera que, con apoyo popular, derrocó al dictador de derecha Fulgencio Batista en 1959. Su postura antiestadounidense lo convirtió en blanco de una serie de intentos por parte de Washington para derrocarlo. Fin del informativo. Buenos días.